Hola, ¿qué tal? Qué Hola, gusto saludarlos. Ya estamos listos. A veces pienso que estamos más listos, ¿verdad? sí, O un poquito más dispuestos que listos. sí, Y bueno, pues ya con el favor de Dios, ya vamos en la clase 16. Fíjate, son 4 clases por mes, 4 meses. sí, hay mucho que decir acerca de este tema, Y que en son, realidad abarcamos muchas cosas. sí, de hecho no somos exhaustivos. Podríamos haber ahondado muchísimo más en cada uno de los dones, pero creemos que para la clase de guerra espiritual el nivel que estamos profundizando es, creemos, suficiente. Obviamente yo les animo y les invito a quienes estén viendo las clases, que quienes tengan el ánimo, pues tienen que ponerse a buscar, a leer, a estudiar, ¿verdad? A buscar este material, pues para aprender, pero sobre todo acuérdense que más que llenarlos de conocimiento, queremos que esta clase sea práctica, Ujú, ¿no? así es, pues es para la vida práctica y realmente le pedimos al Señor que nos permita también a nosotros el poder transmitir de manera clara las cosas y que también ustedes puedan recibirlas en su corazón, en su vida, de tal manera que puedan aterrizarlo a la vida cotidiana. Eso es parte de lo que en general en nuestra congregación nos interesa, que las personas aterricen, apliquen, utilicen todo lo que aprenden, que no sea nada más de que, porque hemos visto ministerios que son muy buenos para lo que es la enseñanza en cuanto al conocimiento, nos gustaría ser mejores todavía, pero a la hora de la aplicación de las cosas, de repente ahí ya no tanto. Y esa parte es la que sí nos parece importante, pues que ustedes estén ahí, ah, pues aplicando lo que aprenden, ¿no? Entonces, pues bueno, se los comento para que lo tengan muy presente. Y bueno, pues sí, la idea es que podamos en un momento determinado, pues poder aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Y pues queremos ir saludando también a los que se van conectando, porque a veces vamos, siempre corremos y de repente no estamos saludando. No queremos omitir a nadie, ¿verdad? Pero sí, de todos sean bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que ya se han estado conectando hasta ahorita. Y bueno, pues veo algunos nombres. Yo aquí tengo a Flora, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Daniel, hola, ¿qué tal, Dani? También veo a Ángel, que ya se conectó por ahí. A Suri, ¿verdad? A A Diana, Yola, a Maru, a la profesora Maru, a Mari Peralta, saludos también, a Diana García, a Diego, a Jackie Trejo, hola, ¿qué tal? Pues bueno, espero que no me falten, si me falta alguien más, discúlpenos, estamos, tampoco puedo de repente ver a todos al mismo tiempo, pero sí nos da mucho gusto saludarlos a todos. A veces, como ya han pasado muchos meses, pues nos gusta la posibilidad de poder interactuar un poquito, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, nos da gusto, si tienen preguntas, dudas, también háganlas. Tenemos últimamente, hemos platicado con algunas personas y ya platicando nos damos cuenta que sí, han sido de mucho provecho las clases para muchos. Y lo que más nos importa, insistimos, pues es que lo apliquen, ¿no? Que si se les mueve el tapete o bueno, las cosas, sepan cómo echar fuera un demonio, ¿verdad? Es muy sí. importante, ¿vale? Pues bueno, hoy el don que nos toca es el don de fe. Ya estamos en la recta final de los dones, nos faltan un par de ellos. Sí son importantes que los ocupemos, aprender y entender, porque al entrar en este asunto de espiritual y de la guerra espiritual, pues tenemos que tener conciencia de que todas las herramientas que Dios nos da son para poder enfrentar. ¿Qué tal, doña Rafaela? Buenas noches. Todas las cosas que pues se nos presentan y tener entendimiento de qué es lo que tenemos, de qué es lo que recibimos y de cómo lo podemos ocupar. Y bueno, pues de eso se trata. Así es. Y el don que vamos a ver hoy a mí me gusta, bueno, creo que es algo que todos necesitamos tener, en esencia, como fe, porque vamos a hablar del don de El don de fe, fe es el que toca el día de hoy. pero todo lo que tiene que ver con la fe es vital para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Así que realmente, además lo que este don produce también es algo muy necesario para la iglesia misma.
para manifestar la gloria y el poder de Dios en este tiempo que ha sido tan difícil, que la gente tiene su cabeza tan llena de cosas y tan vacía de Dios y de la posibilidad de creer que Él existe. Realmente necesitamos como iglesia eh, manifestar este don. Así que es uno de los dones que anhelamos tanto también que el Señor derrame en nuestra vida, pero también en más de sus hijos, en muchos de sus hijos, porque verdaderamente necesitamos manifestar su poder en muchos sentidos. Y es un don que a mí me encanta, y vamos a pues, estar hablando algunas cosas importantes, también tomen nota, y si tienen alguna duda, pues también escríbanla. Sí, por favor. Y bueno, obviamente no podemos hablar del don de fe sin hablar un poco de la fe como tal. Y hay distinción, ¿verdad? Todos, según la Escritura, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, hemos recibido una porción, una medida de fe, y así es. Pero bueno, hay que hablar un poquito de la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? Ustedes la mayoría lo saben porque lo han oído muchas veces. Eso está en el capítulo 11 de Hebreos. Si quieren ir a su Biblia o anotarlo, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe en general. Toda la fe opera y actúa bajo ese principio y definición. Así es, entonces. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Fíjate qué tremendo, si no será importante este don. Que Jesús se manifiesta como el que inventó, para que digamos de otra manera la palabra, Él inventó la fe, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso comprender y movernos en eso. Perdón, Lili. Sí, precisamente el Señor es el autor, el consumador de la fe y la fe es esa certeza, o sea, es tener cero dudas, una total convicción de lo que estamos esperando, de lo que estamos creyendo. Entonces, para poder tener una relación con Dios de entrada, necesitamos tener fe. Y el Señor es el que suple, Él es el autor de la fe, y el Señor es el que suple esa fe que necesitamos para poder tan solo creer en Él de entrada. Pero una vez que creemos en Él, entonces nosotros podemos ir creciendo en esa fe conforme vamos conociendo la palabra, conforme vamos relacionándonos con el Señor, orando, y también cuando nosotros vemos las respuestas a nuestras oraciones y cómo el Señor nos responde también preguntas o cuando le pedimos dirección, entonces también nuestra fe se va fortaleciendo y va creciendo. Así es. O sea, la fe es dada por Dios, pero hay facultad, hay capacidad, hay oportunidad de hacerla crecer. Porque es, pues, la fe, ya dijimos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también, bueno, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo que va a darle fortaleza, alimento y sustento a la fe, ¿verdad? Pues es la palabra de Dios. O sea, si otra vez regresamos al mismo asunto. Todos tenemos un tipo de fe natural, ¿no? Es decir, cualquier ser humano tiene una cierta fe natural que no es de la que estamos hablando. La fe natural es la sencilla, donde sabes que si tú te acuestas y te levantas mañana, pues el sol va a salir, ¿no? Estás seguro de eso, o sea, no tienes ninguna duda. Por lo general, tú estás seguro que si vas y prendes un switch, ¿verdad? Un apagador o interruptor para que se prenda la luz, se va a prender la luz. O sea, estás completamente seguro, porque hay electricidad, porque el foco está bien, o sea, todo está en orden. Entonces, el hecho de estar seguro de algo que todavía no ocurre, nada más por la forma como se dan las cosas, es una especie de fe. Te lo voy diciendo para que vayas como entendiendo cómo funciona, porque sí es una forma sencilla de inicio comprender la fe si empezamos a verla de esa manera. Así es decir, yo entro en una especie de convicción absoluta de que algo puede ocurrir por la forma como está dado. Eso es natural. Es tan sencillo como yo sé que si yo me voy hacia una alberca, ¿verdad? Caminando y doy el paso hacia la alberca, pues me voy a caer y me voy a mojar. Estoy seguro de eso. ¿Me explico? Eso también se necesita, es una absoluta seguridad de algo que va a ocurrir de manera natural. ¿Sí? Todos tenemos esa fe. Entonces,
ya Manuel dijo algunos ejemplos, podríamos mencionar muchos. Estamos seguros de que no vamos a salir volando hacia el espacio nada más porque sí. Estamos seguros y convencidos de que si nos lanzamos de la escalera, o sea, unos escalones hacia abajo, pues vamos a caer. Nos piden que subamos un poquito el volumen de nuestra voz porque no podemos subir el volumen del dispositivo. Ok. Estamos convencidos de muchas de esas cosas, estamos seguros de que si abrimos la llave del agua va a salir agua. Entonces, como seres humanos tenemos una cierta fe natural en las cosas, ¿no? Pero la fe, para poder relacionarnos con el Señor, esta fe viene dada por Él. Y como les decía, es algo que el Señor nos da desde el momento en que nosotros lo recibimos. Es más, para poder creer en Él, para poder reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, necesitamos fe. Y yo les he dicho también, bueno, a muchos de ustedes, que cuando yo ya no tenía nada de fe, cuando yo dejé de creer que Dios existía, a mí me costó mucho trabajo y el Señor puso en mi camino a mucha gente que me hablaba de Él, pero yo no tenía la fe para poder creerlo, hasta que llegó el momento en que el Señor dijo ya, ¿no? Es ahorita. Y como yo puedo darles ese testimonio, no hubo palabras grandilocuentes de gente que me estuvo convenciendo con su gran conocimiento acerca de la Biblia, sino que fue a través de una predicación muy sencilla, pero respaldada y con la unción del Espíritu Santo sobre la vida del que estaba predicando, que el Señor tocó mi corazón y ese día yo simplemente pude creer en Él. ¿Por qué? Porque el Señor me dio la fe que yo necesitaba para poder hacerlo. Y bueno, tengamos claro que la fe natural que todos tenemos es una, y la que deposita Dios en nosotros, que como dice mi esposa, es necesaria para poder abrir el corazón, para poder creer y recibir la salvación de la obra de Jesús, pues es la misma que Dios va depositando en el corazón de cada uno. Es decir, Dios pone una medida de fe, dice la Biblia, en cada uno de nosotros. Y bueno, de inicio todos necesitamos fe, los que hemos conocido a Dios, absolutamente todos, necesitamos fe, porque si no fuera por medio de la fe no podríamos recibir a Jesús. De hecho, tú y yo físicamente nunca lo conocimos. Todo lo que hacemos al recibir a Cristo está basado en el testimonio que Dios ha dejado en su palabra y en lo que otras personas nos comparten, pero es un acto de fe, abrir el corazón y entregarle la vida a Jesucristo. De inicio, para que nos vayamos entendiendo, si alguien recibe el mensaje de Jesús con la aceptación para proclamarlo y declararlo como Señor y Salvador, porque Él es una persona y no un concepto, eso requiere fe. Así es. Y entonces una vez que nacemos de nuevo, empezamos a caminar con Él, como ya lo comenté hace un momento, y empezamos a conocer la palabra, empezamos a conocer al Señor a través de esa palabra y vamos creyendo lo que el Señor dice ahí, entonces nuestra fe va aumentando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos al Señor, vamos a obedecer lo que dice Él en su palabra, o sea, lo vamos a poner por obra y entonces las cosas van a suceder y entonces nuestra fe va a ir creciendo poco a poco y conforme nos vayamos llenando más de su palabra, nuestra fe va a ser más fortalecida. Ahora vamos a aclarar algo. La fe es algo que yo hago aun cuando no veo. O sea, es decir, hay otras cosas como la esperanza, pero la fe es algo que yo acciono porque estoy seguro de una promesa de Dios, por ejemplo. Entonces yo camino conforme a esa promesa sin ninguna duda, porque fiel es el que lo prometió y yo actúo. Entonces quiere decir que la fe no es cuando yo espero algo para entonces hacer algo. Más bien es conforme a lo que yo he creído, camino, actúo, me muevo y entonces ocurren las cosas. O sea, quiero aclararlo porque algunas personas puede llegar a tener un poquito de duda acerca de cómo es la fe, porque yo he oído mucha gente que dice, no, yo en fe esto y en fe el otro y en fe aquello, pero no están operando realmente dentro del ámbito de la fe, ¿no? Ahorita vamos a poner ejemplos bíblicos,
personales también para que vaya quedando más claro, pero sí, de antemano te digo, necesitamos entender que la fe es una acción que yo hago o algo que yo hago basado en algo que no veo, pero que es firme y cierto, y porque entonces como lo recibo, actúo como si ya lo tuviera. Exactamente así, como si ya lo tuviera. De hecho, la Biblia utiliza esas palabras. Dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen, y eso es fe, ¿no? Quizá vale la pena el testimonio este que a mi esposa le gusta mucho platicar de este niño, ¿verdad? Que su papá era alcohólico, ¿sí? Y bueno, él todos los días pasaba por donde estaba su papá y le decía, tú platícalo mejor porque te lo sabes mejor. Sí, este niño, bueno, el testimonio nos lo contó un pastor que conocemos de mucho tiempo atrás y a él le sucedió esto. A él lo invitaron a predicar en la inauguración de una congregación que él ya había visitado años atrás. Entonces, este, fue a esa inauguración y entonces, eh, bueno, cuando digo que ya la había visitado a una iglesia que pertenecía, Años atrás. ajá, al mismo movimiento, vamos a decir, años atrás. Entonces, cuando él va a la inauguración, se le acerca un joven y le dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y le dice, no. Entonces ya le empieza a platicar, yo soy ese niño, ¿se acuerda que una vez fue a la iglesia fulanita a compartir? Y dice, ah, sí, dice, bueno, y se acuerda de que llamó a dar testimonio a la gente que hubiera recibido un gran milagro de Dios. Y entonces dice, sí, y dice, y se acuerda de que pasó un niño a decir que su papá, que daba gracias a Dios porque su papá iba a ser pastor y su papá era un gran hombre de Dios, un hombre muy entregado. Y entonces le dices, y entonces dice el pastor que nos platicaba, sí, ya me acordé. Y entonces lo que él nos platicó fue que este pequeño pasó a dar ese testimonio y la gente de la congregación que él estaba visitando se molestó y lo hicieron La bajar. maestra lo bajó. La maestra lo bajó de la plataforma donde él estaba dando ese testimonio. Y entonces el niño lo que le dijo, pero es que en las clases yo aprendí que tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Por eso, pero la maestra le dijo, no puedes estar diciendo eso porque es una mentira. Entonces mi esposa está diciendo lo que pasó. Ese niño dijo, ok, pero yo aprendí lo que me han enseñado, que uno tiene que decir las cosas que no son como si fueran. Continuando. Entonces, y ya el niño se bajó y este pastor que nos estaba platicando el testimonio dice que realmente le impactó el asunto y entonces el joven que se acercó a saludarlo ese día de la inauguración le dijo... Espérame, okay. Porque tenemos que explicar. Ese niño lo que hacía todos los días era ir a donde estaba su papá, abajo de un puente, ahora sí que alcoholizándose, y le decía, apúrate, Dios te está llamando, acuérdate que vas a ser pastor y la iglesia que vas a pastorear te está esperando. Sí, y lo insultaba y le aventaba las botellas el padre. El joven le platicó al pastor que nos dio el testimonio, que es a lo que iba, le dijo, yo soy ese niño y esta iglesia que hoy se está inaugurando, el pastor que la va a llevar es mi papá. Y entonces le dijo, mi papá era un alcohólico cuando yo era un niño que vivía abajo de un puente en la calle, ahí tirado, y yo iba cada vez que podía, cada vez que salía de la escuela, y yo le decía, papá, tú eres un hombre de Dios, papá, tú no eres un borracho, papá. Y el papá, como dice Manuel, según el joven platicaba, pues lo corría, le aventaba a veces las botellas o le aventaba piedras y lo rechazaba horrible. Sin embargo, este niño tenía fe, porque por algo es que él iba y a pesar de los rechazos, de los maltratos y de no ver las circunstancias que él hubiera querido ver, no desistió, porque él comentó que estuvo haciéndolo por mucho tiempo hasta que efectivamente
Ya no nos dieron más detalles de cómo fue que pasó, pero el Señor tocó a este hombre, lo quebrantó, lo redarguyó de su pecado de alcoholismo y pues lo salvó, ¿no? Y además se cumplió ahí también la otra promesa que dice el Señor, que si creemos seremos salvos nosotros y nuestra casa. Entonces el Señor estaba respaldando esa fe de ese niño y de tal manera que aunque se llevó su tiempo, porque obviamente no fue de la noche a la mañana por lo que el joven platicaba, pero se cumplió y entonces efectivamente el papá estaba ya haciéndose cargo de una congregación. Eso quiere decir que entregó su vida al Señor, pero también empezó a aprender, a crecer, a prepararse para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, que obviamente no era el vivir una vida que seguramente él sentía ya que no tenía ni propósito, ni valor, ni sentido, tirado, ¿no? Como si realmente no tuviera valor, abajo de un puente, lejos de su familia, lejos de todos, muriéndose cada día. Yo te voy a dar una visión espiritual de todo esto. Vamos a pensar claramente que en el plano espiritual Dios tiene planeado, como mi esposa lo acaba de mencionar, algo para la vida de las personas, cada una. En este caso estamos hablando de un testimonio de este hombre, pero tú tienes que entender que la enseñanza que tiene la palabra es fundamental, pero tener comunión con el Espíritu Santo también es fundamental, porque lo que nosotros hacemos es conectarnos con el cielo. Este niño dijo esto no solamente porque tenía un gran amor por su padre, no solamente porque tenía un gran deseo de verlo transformado. Yo no conozco a ningún hijo que tenga un padre alcohólico que no quiera ver a su padre saliendo de ese problema. Pero tenemos que entender que en este caso algo que tú tienes que aprender y yo también, es que en el cielo hay un edicto, un plan, un proyecto de Dios para cada vida. Y este niño lo que hizo fue capturarlo. Es decir, tomó la enseñanza que le fue dada como la que tú estás recibiendo, pero también se conectó con el Espíritu Santo y entonces lo que hablaba el niño, a pesar de todo lo que le decían los demás o lo que se veía, era lo que Dios quería para este papá, para este hombre. No fue ninguna casualidad. Es decir, lo que pasó fue que, por eso estamos hablando de los dones y de la comunión con el Espíritu Santo y del mundo espiritual. No hay casualidades. Aquí se juntó, como decimos vulgarmente, a lo mejor un poquito, ¿verdad? El pan con el hambre, ¿no? Es decir, él tenía un anhelo de ver a su padre en otra situación, pero capturó del cielo una verdad que Dios tenía dicha para su padre. Eso habla de un niño que tenía una comunión con Dios. Y entonces entró esta convicción, porque una cosa es que por gusto digas, ay, mi papá va a ser una persona importante y hasta ores, ¿no? Pero una persona como este niño tuvo que entrar en una convicción de Dios para ir constantemente a proclamar, a declarar, a hablar y decir las cosas que no son como si fuesen, porque capturó del cielo la visión de Dios, como quiera que la haya capturado, como un deseo profundo, como una visión que tuvo, como un sueño, como una palabra que recibió de parte de Dios, de cosas que ya hemos hablado, por cierto, ¿verdad? Pero él se apropió de esa palabra y dijo, mi padre lo voy a ver un día en una iglesia predicando porque él es un pastor, pero eso no lo pudo haber inventado, no. Ni siquiera pudo haber sido solo un deseo, porque acuérdate que los llamados, como el de pastor, son de Dios y Dios los da. Uh-huh. Entonces este hombre, que es el padre de este niño, tenía un llamado pastoral, si no, no hubiera llegado a ser el pastor de la iglesia. Uh-huh. Entonces este niño capturó la visión de Dios. Por eso, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de las cosas que están en el cielo claramente vistas, dichas, descritas, aunque en lo natural parezcan imposibles. Aunque en lo natural ni siquiera se vea nada, no se ve absolutamente nada. Ahorita que estoy diciendo esto me acordé de este testimonio en la Biblia, cuando hay sequía en Israel y llegó el tiempo en que el Señor le puso al profeta que soltara la palabra, que se iba a acabar la sequía, y le dice a su siervo, ve y asómate a ver si hay nubes en el cielo. Le dice, la primera vez nada, creo que fueron como 3 veces, pero ya la última dice, veo una pequeña nube como la palma de una mano, del tamaño de una palma de una mano. Le dijo el profeta, vámonos,
córrele, porque viene un aguacero. 3 años y medio de sequía y apenas una nubecita. Y es esa convicción, y sí, efectivamente, pasó así. Es decir, sí hay una forma o sea, la fe no está sustentada en la nada. Eso quiero que te quede claro. Es algo de lo que estamos transmitiéndote. La fe no está sustentada en la nada. La fe siempre tiene un ancla. Y esa ancla es la palabra, el designio, el diseño, el corazón de Dios, lo que Dios dice y lo que Dios ha hablado. Por eso hay muchas cosas que ocurren cuando la fe está en operación, porque te conectas con el cielo y con lo que Dios dice. Si tienes una comunión con el Espíritu Santo es mucho más fácil, porque Él te impregna, te imparte de su visión y de su corazón para que tú te tomes de ahí y camines con esas convicciones que solamente pueden venir de parte de Dios. Entonces, por la fe, según lo que dice la palabra, nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia de Dios, pero por medio de la fe, es decir, tenemos que creerle. Somos justificados por la fe recibimos el perdón de pecados, tenemos acceso al trono de gracia del Señor. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Por la fe podemos estar firmes en el Señor, confiando en Él, en sus promesas. Por la fe es que andamos. Somos hijos de Dios por la fe, porque le creímos su obra redentora y que Él ahora nos toma como hijos y Él es nuestro Padre. Entonces todo esto es por fe. Algunas personas, como decía Manuel hace un momento, saben esto en su mente, pero no ha bajado como una realidad a su corazón. Entonces, el puro conocimiento no es suficiente, necesitamos creerlo y dejar que esa palabra se haga viva en nosotros, que el Espíritu Santo pueda vivificarla en nuestra vida y que entonces de manera natural esté pues haciéndose carne en todo el tiempo, ¿no? Y que nosotros podamos vivir las cosas que dice la palabra, porque ya es parte de nosotros, porque es parte de nuestra naturaleza. Así es, entonces imagínate, no puede, o sea, desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús, entramos en el mundo espiritual, en el reino de Dios accionado, porque estamos simultáneamente, al mismo tiempo que estamos en el mundo natural, estamos en el mundo espiritual actuando, como ya lo hemos dicho, en otros aspectos. Obviamente estábamos hablando de demonios y oposiciones y todo esto. Ahora estamos hablando de todo lo maravilloso, bondadoso y glorioso que es estar con el Señor bajo sus principios, en su presencia, y eso es de lo que estamos hablando. Entonces, estar firmes no es un asunto solamente de conocimiento, no es solamente un asunto de doctrina, sino es un asunto de relación. Una de las cosas que nos hace sentirnos seguros es que confiamos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Él es el que inventó la fe. Y todo lo que sucede es que a Dios le agrada que le creamos. Simplemente es lo que dice la Biblia, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. También lo dice en Hebreos 11. Y esto es algo que tú necesitas entender, porque humanamente nos cuesta trabajo despegarnos de lo tangible, ¿no? De lo que ves y tocas y percibes. O sea, te voy a traducir en términos sencillos. Es difícil despegarte de la idea de que si no tienes dinero en la bolsa, pues no puedes comprar algo. Y en la Biblia y en la palabra dice el Señor, confía en mí, yo soy tu proveedor. Entonces, me acordé ahorita, es un testimonio que te voy a dar también. Algunos lo han oído, no sé si ustedes todos lo hayan escuchado, pero cuando yo estaba joven, hace muchos años, pasó un tiempo muy difícil mi familia, al grado de no tener un peso para nada. Entonces a mí el Señor me puso que hiciera yo algo muy particular, hablando de la fe. Hice un cheque, lo hice, o sea, corté una hoja de papel blanco y me busqué una superficie donde ponerle alguna greca y le puse así todo lo que viene en un cheque, ¿no? Y decía cuenta del cielo número 000001, ¿no? Y luego decía, páguese este cheque a mi hijo, y entonces yo ponía Manuel Leal Castelazo, ¿verdad? En mi nombre, y lo firmaba Jesucristo, ¿no? Todo lo que pida en mi nombre y lo firmaba Jesús. Entonces cuando yo lo traía en la cartera,
Entonces, cuando estaba en esa situación tan difícil, que no había de veras por ningún lado nada, por nada ni para nada, y venían momentos de complejidad, ¿verdad? De tener que enfrentar un gasto, una situación, la que fuera, por sencilla que fuera, yo me agarraba mi cartera y la sacaba y leía el texto, porque es una promesa de Dios, y decía, Señor, tú eres fiel, y a esta promesa yo la voy a ver cumplida, ¿no? Y era una declaración constante, pero yo la tenía como absoluta fe. Los compañeros de la escuela, que bueno, tuve la oportunidad de estudiar, sabían, porque a ellos les tocó ver ese cheque. A todos mis compañeros les tocó ver ese cheque alguna vez. Pero era increíble porque aún ellos fueron instrumentos de Dios para bendecirme. Cuando yo no tenía, escucha lo que te voy a platicar, no tenía, por ejemplo, estando en la universidad, a veces no tenía ni siquiera para comprarme las hojas de la carpeta que ya se me habían acabado. Yo no le decía nada a nadie, a Dios sí, y con esta palabra. Pero llegaba una amiga mía que la aprecio mucho y la amo mucho esta amiga, y ella compraba hojas de carpeta y me regalaba un bonche, me decía, toma. Y decía, ¿pero por qué? Dice, bueno, pues porque compré muchas, a ti te hacen falta y pues a mí no me cuesta ningún trabajo dártelas. Pero para mí un testimonio es decir, Dios es tu proveedor, está usando a esta persona para bendecirte, porque tú ni se las estás pidiendo, ¿sí? Tengo unos testimonios hermosos de ese tiempo, increíbles, de provisión, sobre todo de provisión, pero mi corazón era quebrantado porque pasaban cosas donde humanamente yo no hubiera podido hacerlas, pero Dios movía corazones, situaciones y hacía la provisión. Pero entonces el Señor me decía, yo bendigo a los que creen en mí, los que confían en mí, yo los bendigo. Que todos podemos ser cristianos, hijos de Dios, pero no necesariamente, como decía Clau hace un momento, no todos ha bajado al corazón esta verdad. Yo te pido, te animo y te invito que sí esté en tu corazón esta verdad. Se los he puesto como reto y se los vuelvo a poner hoy. Por ejemplo, les he dicho, no se endeuden, esperen en Dios, que Dios supla tu necesidad porque Él es fiel y verdadero. Si te lo digo es porque lo hemos vivido como pareja, yo lo he vivido como persona, pero es algo que no queremos que pase de largo para todos los que están aprendiendo estas cosas. Así es. Y dice el Señor que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Eso quiere decir que no andamos, no, por vista incluye o abarca lo que son nuestros sentidos naturales. Entonces, no tenemos que depender de las cosas que vemos para poder animarnos o desanimarnos o creer o no creer, porque de verdad a veces las circunstancias pueden ser totalmente adversas, como por ejemplo el caso de este joven que platicaba, realmente fue alguien que siendo niño tuvo una fe muy fuerte. De hecho, creo que es como debería ser la fe de todo hijo de Dios. Como la de un niño, como dice la la de palabra. Un niño, es lo que dice la palabra. Y esa fe fue contra todo, ¿no? Fue a prueba de lo que sea. Y desafortunadamente a veces llegamos al Señor ya con un montón de ideas preconcebidas de cómo es la fe o de cómo es creerle a Dios. O cómo deben de pasar las cosas O cómo según nos debe, nosotros. ajá, sí, a veces pensamos que el Señor es una máquina de cumplir los deseos, ¿no? Y yo le pido y Él me tiene que dar. Y mucha gente cuando no recibe cómo y cuando quiere la respuesta se desanima, se aleja y se vuelve atrás, ¿no? Le da la espalda al Señor y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir de una manera diferente. Ahora nosotros somos sus hijos y tenemos que confiar en nuestro Padre. Y no es lo mismo esperanza que fe, porque la esperanza, bueno, creo que la palabra misma habla, ¿no? De puede estar como ilusionada la persona, esperando cierto tiempo o tal vez mucho tiempo, pero sin realmente estar convencida de que van a suceder las cosas que ha estado orando o lo que el Señor le ha hablado o le ha dicho que va a pasar. La esperanza es como una precursora, pero no es la fe. ¿Sí? O sea, la esperanza es, bueno, sería muy bueno, ¿no? Me gustaría, un poquito entra con la parte de los deseos, pero ni el deseo ni la esperanza son fe.
¿sí? Si es una precursora, porque puede ser el principio de algo, ¿no? Un anhelo profundo, causa esperanza, pero de eso a que se convierta en una convicción es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, eh, así es como la idea que tenemos que ir aterrizando en nuestros corazones. ¿Cómo desarrollo esto? Bueno, como te digo, con una cercanía con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo me puedo parar sobre las promesas de Dios. Esto quiero que lo aprendan todos, por favor, si es que no lo saben. No, me paro sobre las promesas de Dios porque es fiel y verdadero el que prometió, o sea, Dios. Y conforme a su palabra, cada cosa que Él ha dicho es sí y es amén. O sea, si Él lo dijo, así es. ¿Qué me toca a mí? Pues pararme sobre de eso y creerle. Por eso te digo, no te endeudes, porque dice el Señor que Él es tu proveedor, que cada día trae su propio afán, ¿no? Que, o sea, que tú tienes que confiar en Él, confía en Él, espera en Él y Él hará, ¿sí? Es decir, hay momentos donde definitivamente tenemos que, aunque nos cueste mucho trabajo, decir, Señor, no voy a depender de mis fuerzas, de mis capacidades, no, voy a depender de ti y en ti espero y en ti confío. Te vas a sorprender de lo maravilloso que es ver las respuestas de Dios. Si tú estás siempre tratando de resolver y resolver y te mueves y haces, a lo mejor lo logras con muchos trabajos, pero pierdes la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios manifestándose en tu vida, que eso es una de las cosas que yo me preocupa cuando me vienen y me platican, no, es que tuve que hacer y entonces y fui y pedí prestado y usé y no sé qué y ahora tengo una deuda. Pues sí, a lo mejor la vas a acabar resolviendo porque Dios es bueno, pero no estás disfrutando de esa bendición de poder ver la acción de Dios porque le creíste, simplemente, ¿no? Entonces, en la palabra podemos encontrar, por ejemplo, que podemos estar vacilantes a veces en la fe. Dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, cuando, hablando, por ejemplo, en este caso de pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Así es. Entonces, nuestra fe necesita ser una fe firme, una fe que no dude de lo que el Señor ha dicho. Y es que es súper importante porque, perdón que se los insista, pero hay muchas personas que hablan de fe y dicen que caminan en fe, pero a la hora de la hora no se sostienen, ¿no? O sea, sí tienen el concepto, pero no es una verdad. Y tampoco se han atrevido a decir, no, ahora yo me voy a parar aquí firmemente, Señor, porque tú lo prometiste y yo de aquí no me muevo. Y tenemos en la palabra, se pone a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Es un gran ejemplo de fe. Y dice aquí en Romanos 4:20, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Entonces dice, Abraham estaba convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Así es. Qué tremendo que Dios considerara a alguien justo. A veces pensamos que eso es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Que Dios haya visto a una persona y por haberle creído justificarlo, por eso se le llama el Padre de la fe, ¿no? Porque precisamente dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, ¿no? Yo estoy seguro que soy un hijo de Dios por la obra de Cristo. Completamente seguro. Esa convicción me la da el Espíritu Santo. Es una obra de fe. Yo no vacilo con eso. Yo no digo, no me levanto un día y digo, ¿seré hijo de Dios? Y al día siguiente, ¿seré hijo de Dios? O si soy, hoy sí soy hijo de Dios. ¿Seré hijo de Dios? No. El hijo de Dios sabe que es hijo de Dios y punto. Y se comporta como tal y busca al Padre y empieza a caminar. Esa es una forma de expresar la fe. Empieza a caminar en obediencia, en santidad, no porque estás metido en una iglesia o con un grupo de gente, sino porque amas a Dios y le crees a Dios. Y empieza a caminar creyéndole y haciendo lo que le agrada y dejando de hacer lo que a él les agrada. Todo eso es fe, porque realmente estamos en una relación
que implica, ¿verdad? El conocer a alguien que es Dios, aunque no lo veamos. Amarlo aunque no lo veamos, así dice la Escritura. Y entonces empezamos a comportarnos como alguien que está teniendo una relación con alguien porque lo empezamos a conocer. Y eso es también una forma de aplicar la fe. Uh-huh. Así es. Y bueno, la palabra también habla del fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu uno de los aspectos que menciona es precisamente la fe. Pero el sentido de esa fe que se refiere ahí es como la fe en cuanto a la vida, nuestra vida propiamente cristiana con el Señor, que sí tiene que ver con el don de fe, pero el don de fe es ya algo muy específico y necesitábamos hablar todo esto, que hay mucho más que decir acerca de la fe, pero no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, la fe, hablando del don de fe, así como los otros dones que hemos hablado anteriormente, también es una impartición, es un regalo que viene dado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Y recordemos que dice la palabra que Él da y reparte sus dones como Él quiere. Nosotros podemos anhelarlos y podemos pedírselos. Por favor. Sí, hay que seguirlo haciendo, podemos pedirle todos, y el que nos da según el propósito y según su soberana voluntad, como Él quiere, es el Señor. Pero, de hecho, comentando y leyendo, es importante entender que cada uno recibe, independientemente del don, una porción de fe de acuerdo a lo que va a hacer en su vida. De acuerdo al propósito. Al propósito, al llamado, los que tenemos llamado también, ¿verdad? Así es. Pero el don es algo diferente. Es una impartición que tiene que ver con algo más allá de lo que es una medida de fe dada por la razón que sea, aunque sea ministerial. Hay otra cosa que es este regalo de Dios, que es una impartición sobrenatural que viene, y entonces ahí entran otros aspectos. Uh-huh. Y tiene que ver con el propósito que cada una de las personas que lo recibe tiene, ¿no? Esa encomienda de parte de Dios va respaldada con este don, que la fe, al producir estas cosas diferentes de manera sobrenatural, es algo muy impresionante. Y yo conozco a alguien, es una amiga que quiero mucho, que cuando recibimos al Señor, que según yo fue el mismo día, yo sé que el Señor en ese momento le impartió este don de fe, porque yo veía las cosas que pasaban. Yo todavía no había aprendido que había un don de fe, pero yo me pude dar cuenta de que si de por sí ella tenía fe, ahora ella había recibido algo sobrenatural, algo muy poderoso y que tenía un propósito. Yo vi cómo ella, aún en sus primeros pasos que dio como cristiana, activó esa fe, y mucha gente recibió bendición por causa de esa fe. Bueno, y empezando también por ella misma, ¿no? Que sin saberlo estaba echando mano de ese don también para que las cosas a su alrededor, con su familia directa, cambiaran. Y fue algo que a mí me encantó ver, y fue cuando yo me di cuenta de que la fe es algo tan precioso y que nunca debemos dejar que nuestra fe sea robada. Y ahora entiendo, porque dice la palabra también que el enemigo lanza dardos en contra de nosotros, pero el Señor nos ha dado un escudo que nos protege de esos dardos, y ese escudo es la fe precisamente. Entonces, bueno, aquí vamos eslabonando todo, porque recordamos que estamos dando estos temas en el contexto de nuestra clase de guerra espiritual. Así que la fe es fundamental, es verdaderamente importante. Bueno, la Biblia, cuando habla de la armadura, que la vamos a ver en otro momento, habla del escudo de la fe. O sea, imagínate, es tan importante, hablando ya de confrontación y de guerra, que el enemigo lanza dardos, pero la fe es un escudo. Y cuando ves un escudo, obviamente hay tamaños de escudos, ¿verdad?
En el caso del escudo de la fe, tiene que ser un escudo que te cubra prácticamente completamente, ¿verdad? Y mientras más grande tu fe, más fuerte es tu escudo. Y pueden llegar un montón de ataques, situaciones y cosas si tú estás firme, porque tú estás en plena convicción de quién eres, dónde estás parado, de lo que crees, en quién has creído. Todas esas cosas son parte de lo que accionas con la fe. Uh-huh. Ahora, hablando de don de fe, ya para hablar de la manifestación de los dones de fe, podemos hablar de ejemplos de la Biblia primero, como Jesús cuando va a resucitar a Lázaro, ¿no? Porque dice, Lázaro duerme y yo voy a despertar, sin ninguna duda. ¿Sí me explicó? Y estamos hablando de una resurrección. No estamos hablando de un catarrito, una gripa, estamos hablando de una resurrección. O sea, Lázaro ya estaba enterrado. Bueno, las tumbas, acuérdate que en ese tiempo y en aquel lugar eran cuevas que escarbaban y las tapaban con piedras, ¿no? Entonces metían al muerto envuelto normalmente llama, ¿no? en lienzos, y estaba metido y le ponían una piedra encima y esperaban a que pues, se terminara todo el proceso de descomposición del cuerpo, y cierto tiempo después sacaban los restos y los metían en una caja que se llama osario y lo ponían en otro lado, pero así estaba. Entonces cuando Jesús da esta palabra, es una convicción absoluta, sin ninguna duda, de lo que ya pasó y de lo que va a ser. A mí me impresiona, es impresionante. Mi ejemplo siempre es él, ¿verdad? Y digo, está bien, Señor, yo quiero crecer en esa dimensión y en ese tamaño. Yo he tenido momentos donde se manifiesta, yo creo que el don de fe, pero no es una cosa normalmente cuando la gente lo tiene como un don todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con el ejercicio que hagas de todas las cosas. Es fe, caminar creyéndole a Dios, y en eso también pues hemos caminado nosotros creyéndole. Uh-huh. Así es, y tenemos, dice la palabra que Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, Él es el autor y el consumador de la fe. Uh-huh. Y también necesitamos conocer su palabra para conocer cuál es la voluntad del Señor, que dentro de eso podamos movernos, que no haya duda en nosotros respecto a alguna cosa que nosotros estemos sintiendo que Dios nos pone a orar o a hacer, porque recordemos que también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de acción. A veces oramos mucho respecto a alguna cosa, pero llega un momento en que tenemos que hacer ya, dar un paso más, sí seguir orando, pero entonces accionar esa fe, porque estamos creyendo que el Señor está escuchando nuestras oraciones y estamos creyéndole. Entonces hay que dar el siguiente paso. Si le estamos creyendo, pues entonces vamos a actuar y el Señor va a respaldar la obra que hagamos, respondiendo a esa fe. Uh-huh. Y bueno, pues como te digo, el don implica cosas muy fuertes. Yo estoy seguro que algunas personas, a nosotros como congregación, nos han profetizado que tenemos todos los dones. Entonces hay dones que están ahí, y también te quiero decir esto porque tenemos que aprender a reconocer lo que hemos recibido, pero también a activarlo. ¿Sí? Yo ahorita estoy haciendo memoria y bueno, de cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo, y yo puedo reconocer que Dios nos ha dado una porción de fe importante por lo pronto como ministerio. Yo no me atrevería a decir que tengo el don de fe, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que ha habido ocasiones donde, como siempre, así como hay palabras proféticas, ¿verdad? Hay dones de palabra de profecía. Bueno, es igual con la fe. Hay momentos de acción de fe donde hemos visto la mano poderosa de Dios manifestándose. En el caso de mi esposa y mío ha sido sobre todo en áreas de provisión, en cosas que hemos pasado como matrimonio desde que nos casamos, y bueno, obviamente desde que estamos en el pastorado también. Hemos visto la mano de Dios proveyéndonos aún en medio de todo el pronóstico contrario. Es decir, a pesar de cualquier situación que pareciera que es imposible, Dios nos ha movido para pues creerle, y hemos visto su mano poderosa. Así es. Y eso es porque le hemos creído y hemos actuado conforme a su voluntad. A su voluntad.
y sabemos que estamos moviéndonos o actuando dentro de su voluntad porque sabemos lo que Él dice en su palabra. Entonces, eso es algo que impide que nosotros dudemos, impide que nuestra fe sea débil también. ¿Por qué? Porque estamos seguros de cuál es la voluntad del Señor respecto a cada asunto del que se trate, ¿no? Un testimonio que tenemos como iglesia, y se los recuerdo porque la mayoría de ustedes o lo conocen o lo vivieron, o por lo menos lo saben, es que hubo una temporada, sobre todo cuando llegamos nosotros a Texcoco, donde la forma de ver a Texcoco pues era con los ojos de donde veníamos y un poco también como estaba pasando. Entonces, para nosotros eran muy complicadas cosas que veíamos que pasaban y que no pasaban acá, al grado que nos molestaba. Yo me quejaba mucho. A mí Dios me habló un día, se los he dicho testimonio, y es testimonio de la congregación de nosotros, que me llamó la atención y me dijo: yo no quiero que estés hablando mal de este lugar ni de todo lo malo que ves. Yo no te traje aquí para eso. Yo quiero que tú hables palabras de bendición. Y esto que yo les digo es lo que le he dado testimonio a mucha gente. Me dijo el Señor: dibuja con tus palabras el lugar como quieres que sea, donde quieres vivir. O sea, aquí donde estás, habla como quieres que sea. No te quejes por lo que no hay, porque yo te he dado autoridad, yo te he dado mi nombre, te he dado poder, te traje, te levanté, soy profeta además. Entonces, todo junto. Y empezamos a hacerlo. Muchos de ustedes se han de acordar porque fueron parte de eso, ¿verdad? Nos subíamos al edificio y de día y de noche y en la tarde y en la mañana y constantemente, y empezamos a hablar hacia la ciudad, hacia el municipio de Texcoco, al norte, al sur, al este, al oeste, porque en el edificio donde nos reuníamos pues teníamos la oportunidad de subir a la azotea y desde ahí veíamos, ¿verdad?, prácticamente hacia los 4 puntos cardinales, y empezamos a hablar cosas que en ese momento ni siquiera se pensaba que podían ocurrir. Yo te platico esto porque eso es la forma. A la gente se acordaba que decía: ¿cómo es posible que no haya ni siquiera un Sanborns para irse a tomar un café, a tener una charla o una consejería o lo que sea, ¿no? Y yo podía haber dicho cualquier lugar, pero era eso. O sea, yo dije así. Entonces un día pasa el tiempo después de este proceso de estar orando y declarando la palabra, creyéndole a Dios, porque fue así, creyéndole a Dios. Me impactó tanto cuando llegó alguien y me dijo: ¿qué crees? Ya van a poner un Sanborns aquí en Texcoco. Y yo me morí de la risa. Ja, 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 ja. Fíjate cómo no es de bárbaro. Me costó trabajo aceptar que ya era el tiempo y que Dios nos había puesto efectivamente para proclamar con autoridad, pero sí le creímos, ¿verdad? Tan le creímos que ¿por qué no pusieron primero cualquier otra cosa? Fue eso, fue exactamente como lo decía, como lo creía. Esa acción la comento porque es un testimonio de nuestra iglesia y la hemos seguido haciendo, porque empezamos a decir cosas como: Señor, queremos universidad privada, que haya bulevares, que esté todo ordenado, que no esté sucio, porque estaba súper sucio, que la gente pueda tener una visión diferente, que se levante en lugares de trabajo, en fin, empezamos a hablar desarrollo, crecimiento, bendición, ¿no? Y fue muy rápida la respuesta de parte de Dios, porque de verdad que en meses, un par de años, vimos una transformación impresionante en esta ciudad. Y eso es algo que es un testimonio nuestro, me refiero tanto de mi esposa y mío, pero como de cada uno de los miembros de la congregación que estuvieron orando con intensidad y con fe, creyendo la palabra de Dios. Y bueno, pues así, ¿no? E inclusive algunos decían: es que yo quiero esto, y es que yo quiero lo otro. Y cada quien decía lo que quería, y decía: claro, ¿por qué no? Vamos a orarlo y vamos a proclamarlo. Y entonces se convirtió en un lugar muy interesante, porque en ese tiempo, cuando llegamos, era muy difícil tener una congregación porque los domingos la gente se iba. No teníamos reuniones fáciles porque la gente que el día de descanso quería salir a dar la vuelta a algún lado, no a quedarse aquí. En cambio, cuando empezaron a ver las primeras cosas que se podían quedar a hacer, como los cines que pusieron, como la plaza que te estoy diciendo que fue la San Pablo, donde está el Sanborns y todo lo que pusieron, en ese momento Texcoco fue transformado porque la gente empezó a quererse quedar. Así es. Y desde entonces hemos visto el respaldo del Señor de maneras impresionantes,
que a la vez nos han edificado también, nos han fortalecido en esa fe. Y algo que es importante nada más resaltar es que precisamente se trata de creer y de no darle lugar ni al temor ni a la duda, porque son enemigos de la fe. Podemos decir que el temor es una forma inversa o pervertida, dice muchas veces Manuel, de fe, porque el temor también es creer, pero estás creyendo que algo malo va a pasar. ¿No? Y a veces es muy fuerte la fe con el temor, o sea, es decir, una fe pervertida, una fe perversa o chueca, es muy fuerte porque la gente definitivamente recibe o le pasa lo que teme, y eso lo dice el libro de Job. Uh-huh. Sí, entonces, por favor, así no funciona. O sea, Job dijo que el temor que tenía le había llegado. Así que esa fe que está mal utilizada, porque estamos creyendo las cosas negativas que pueden pasar, de todos modos al final es una forma de fe y está creando, está generando que sucedan cosas, pero precisamente cosas que no queremos que pasen. Y necesitamos enfocar nuestro corazón y de verdad creerle al Señor, arrepentirnos de toda incredulidad que aún hayamos albergado en nuestras vidas y decidir confiar en todo lo que el Señor dice en su palabra. Hay algo que te quiero decir, esto sí, anótalo porque es una cosa que está relacionada con la guerra espiritual. Ahí te va. El enemigo de nuestras almas se encarga de meter pensamientos en nuestra cabeza. Él no puede leer nuestros pensamientos porque no es Dios, pero Él va a engendrar, va a meter ideas, va a meter cosas para provocarte a actuar lo que Él te está metiendo en la cabeza. Fíjate bien, si tú no tienes conciencia de eso, te vas a dejar llevar por ideas o pensamientos que no son tuyos, que provienen de otro lado, por supuesto, pero que como no te estás ejercitando con cuidado, puedes llegar a confundir tu propio pensamiento con esos que vienen, ¿verdad? Y entonces vas a actuar o vas a hablar, esa es la palabra que quiero usar, hablar o actuar, o actuar lo que has pensado. En el momento que el diablo puso eso, tú lo aceptaste y empiezas a caminar, a actuar, a hablar conforme a eso, está produciéndose algo en el mundo espiritual, que es lo que estaba diciendo mi esposa hace un momento, y estás provocando que se produzcan cosas que no provienen de Dios. Fíjate qué impresionante. Es una estrategia demoníaca. Lo divino, lo correcto es que te llenes de la palabra de Dios, del corazón y del carácter de Dios, para que ningún pensamiento ajeno a Dios pueda meterse y prevalecer. Que no aceptes de manera simple cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Eso pasa mucho. Está pasando ahorita en el mundo. La gente acepta ideologías, por ejemplo, no sé, sociales, ¿verdad? De los partidos políticos y demás, que están metiendo ideas que son contrarias a Dios y a la fe, y la gente que ama a Dios está como atarantada, como ¿qué está pasando? No te puedes atarantar, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo y tienes su palabra para no estar confundido. Entonces no puedes actuar en función de esos bombardeos. Tu fe tiene que estar alta, tu pensamiento tiene que estar claro. Tú tienes que estar conectado con la palabra de Dios y no, en ese sentido, no permitir que venga nada en tu contra, porque así es como llega el temor. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Te vas a morir. Si te da la enfermedad, te vas a morir. No, no es cierto. O sea, sí es peligrosa, es tremenda. Hemos entendido que una de las armas que está matando a la gente es el temor, precisamente. La gente se aterroriza. En lugar de combatir con todo su corazón y con fe y tomarse de Dios y decir, mi vida es tuya, Señor, y yo no voy a pasar más allá, ¿verdad? Voy a confiar en que tú tienes tu tiempo para mí. Se acabó. La paz, ¿no? Entonces, el enemigo se aprovecha de eso. Y va engendrando, y va engendrando, y va bombardeando. Y mira, pasa esto y pasa lo otro, ya se murió este, ya se murió aquel. Y ahora fíjate, y los síntomas, y no sé qué, y ten cuidado. Y bueno, claro, tenemos que ser sabios y precavidos. Existe la enfermedad, es una cosa cierta, ahí está.
pero lo que la vuelve más devastadora es el descuido, la ignorancia y el temor. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo, por supuesto, pero te lo estoy poniendo porque tiene que ver con la fe. Yo tengo la convicción de que mi vida tiene un propósito divino, que Dios voy a vivir en esta tierra lo que Dios quiera, ¿no? No soy invencible. Si yo me descuido, pasaría lo que el diablo le quiso hacer a Jesús cuando le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate porque va, ¿no?, a mandar Dios a que te recojan sus ángeles. Espérate, o sea, no es así. Sí soy hijo de Dios, pero no va a ser lo que a ti se te pegue la gana, ni me voy a estar luciendo. Voy a ser cuidadoso, voy a ser precavido, voy a contestarte. Mi Dios me protege porque tiene un plan para mi vida y voy a cuidarme porque yo tengo que cumplir con eso. Sí me explico, ¿no? Entonces, tener cuidado en que el enemigo no entre con cosas, con pensamientos que nos quieran forzar, mover o empujar, y que muchas veces lo logra porque estamos descuidados, porque no estamos orando, buscando, leyendo, nutriéndonos, como decía mi esposa hace rato, ¿no?, con la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos, comer, fortalecer nuestro espíritu, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando caminamos, si estamos llenos de eso, pues actuamos conforme a eso. No cualquier cosa viene y nos da ahí, no sé, nos tambalea, no. Firmes en Cristo, en su palabra. Uh-huh. Y pues ya se terminó el tiempo de la clase. Yo que no sé si acabamos, porque esto de la fe es muy importante. Y de cualquier manera está muy relacionado con el siguiente don de poder que vamos a ver. Realmente, pues todos los dones están relacionados, creo que finalmente entre sí. En este caso, los dones de poder, porque no sabes dónde empieza, por ejemplo, el don de milagros. Está actuando también la fe para que suceda, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde empieza a actuar uno y dónde termina y dónde empieza así el otro? Entonces, van así, están entrelazados, pero algo muy importante que es fundamental, pues es precisamente la fe. Así es. Entonces, bueno, ya sea que complementemos un poco con el siguiente don y lo que estamos diciendo ahorita, o sigamos adelante, como sea, ya nos estamos avanzando, ya casi terminamos el bloque de los dones del Espíritu, y también nos va a tocar hablar un poco de lo que va a ser, como te decía hace un ratito, la armadura, ¿no? Porque esas son armas, también es importante. Pero bueno, es fascinante, y sobre todo pasa muy fuerte cuando te toca confrontar una situación y ves que lo que has aprendido y lo que has creído es real y ocurre, ¿no? Y entonces sabes que vas por buen camino. Gracias a Dios, y le agradecemos al Señor por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona que ha estado con nosotros en esta noche y los que vean esta transmisión después. Impartimos nuevamente de acuerdo a lo que tú nos has dado. Activamos a aquellos que han recibido ya un don de fe y los que tú tienes preparados, Señor, para bendecir y añadir. Te pedimos, Espíritu Santo, que vivifiques toda tu palabra, tu obra en nosotros, que nos despiertes, Señor, y que nos alertes y que nos uses para poder caminar de acuerdo a tus dones y principios, Señor. Yo bendigo a cada persona y te pido que nos des claridad a todos en lo que estamos recibiendo, y en lo que ya hemos recibido lo activamos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los intercesores son los que necesitan estar orando con mucha fe. ¿Por qué? Porque es la claridad de que estamos creyéndole a Dios con lo que nos ha dado. Mucho, mucho. Así es de que, bueno, pues que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, pues nos vemos el domingo, los que nos acompañan, ¿verdad?, a las 11 de la mañana, lo que Dios tenga preparado para nosotros ese domingo. Y bueno, pues en cuanto a la clase, sería el próximo viernes. No se les olvide que lunes, miércoles y viernes tenemos transmisiones, diferentes cosas, cada uno de los días. Y bueno, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y que pasen una noche tranquila, llena de la presencia y la paz del Señor. Así es. Buenas noches.